Buenas tardes para todos. Vamos a hablar hoy del tema de la soberanía en semillas, un tema muy importante. Ahorita podemos decir que es también un tema de las semillas en resistencia, las semillas en protesta a través de las manos de los campesinos, en protesta por ser libres, orgánicas y criollas. Vamos a hacerlo un poco quiero hacerlo como contando una historia. Como para dar una contextualización acerca del tema de las semillas, como la historia de las semillas. Muy seguramente empezó cuando la primera mujer quiso guardar una semilla y plantarla más cerca de su casa. Entonces, esta semilla cambió al mundo porque se convirtió en miles y miles de semillas que son la base ahora de nuestra alimentación. Una semilla es algo demasiado importante, es como la base de todo. Creo que la agricultura en realidad es la base de todo. El resto de actividades humanas en la transformación del paisaje y en todo en general, creo que la agricultura es la base, por eso debemos tener tanto cuidado con las semillas. Ellas transportan el pasado, la visión, el conocimiento de las prácticas acumuladas de las comunidades campesinas. Es, mejor dicho, es, digamos, la base de nuestra soberanía alimentaria. Entonces, por eso esta charla tan importante. Nosotros como especie llevamos más de 10.000 años en el mejoramiento colectivo de las semillas. Por ejemplo, aquí vemos en esta imagen, digamos, la evolución de esa manipulación con el maíz de hace 10.000 años, pero hace 12.000 años que estamos, digamos, trabajando y transportando y cultivando pues alimentos. Entonces, pues creo que es algo demasiado impresionante pensar, digamos, lo que actualmente tenemos en diversidad de semillas. Tanto tiempo manipulando, pues trabajando con ellas y manipulándolas que es como nuestro patrimonio. Son el patrimonio de los pueblos, de las comunidades, y al final todos venimos de allí, todos venimos de cultivar la tierra, de ancestros que han cultivado la tierra por miles de años. Entonces es un patrimonio de la humanidad que está al servicio de la humanidad. Pero entonces hubo algo muy triste, y es que a mediados del siglo XX comenzaron los problemas, y es que llegaron los derechos de la propiedad intelectual sobre las semillas. Pasaron de ser un patrimonio al servicio de la humanidad a ser propiedad privada, algo total y absolutamente absurdo. Estados Unidos dio el primer paso para impulsar este desarrollo a la agricultura industrial y le entregó este derecho a las corporaciones. Las corporaciones ahora tienen el derecho sobre las semillas. Entonces se impuso, mejor, un modelo de agricultura industrializada que está basada en los monocultivos. Los monocultivos son extensiones de tierra extremadamente grandes con maquinaria, que la tierra trabajada con maquinaria, y son cultivos de una sola especie, lo cual, bueno, pues atenta contra cualquier principio ecológico, donde la idea es promover la biodiversidad. Entonces esas semillas ancestrales cayeron bajo las garras de estas corporaciones, se las descalificó como poco productivas, proponiendo supuestamente semillas mejoradas. Entonces se las homogenizó y se combatió su uso por los campesinos, provocando que en el siglo XX 3/4 de las semillas ancestrales perdieran 3/4 partes de la diversidad que nosotros, bueno, pues como especie, se ha tardado 10.000 años en construir, en conseguir. Entonces esto es muy absurdo. Es donde empezaron pues las patentes, el tema de la revolución verde, que revolución verde suena como algo ecológico, pero finalmente usaron, digamos, este pretexto para decir que van a quitar el hambre del mundo, que van a producir comida hartísima, que van a hacer un montón de cosas. Entonces más o menos como lo que siempre hacen, que es convencernos creyendo que nos están cuidando, que nos están protegiendo, cuando en realidad es todo lo contrario, nos están robando algo que
por derecho de nacimiento, por derecho de lógica, por estar en este mundo, digamos, hacemos parte y nacimos en este planeta, entonces ya es un derecho simplemente tener acceso a la alimentación, pero han hecho del planeta Tierra la propiedad privada y nos venden absolutamente todo. Entonces eso también es lo absurdo. Entonces estas corporaciones y los gobiernos empezaron entonces a modificar genéticamente para hacer esas semillas más resistentes a herbicidas, a insectos, iniciando con uno de los experimentos biológicos más peligrosos que la humanidad haya podido realizar. Entonces, al dejarlos bajo las garras de los derechos de la propiedad intelectual, se permitió que estas semillas sean monopolizadas a través de leyes, como siempre, que al final es la manera de controlarnos, ¿verdad? Si incumplimos las leyes, entonces vamos para la cárcel o cualquier otro tipo de castigo. Entonces ya no tenemos derecho al acceso a estas semillas. Y eso se realizó a partir de la imposición a todos los países de las normas UPOV, que son la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Cosas absurdas, todo pues por el negocio y bueno, y miles de cosas que están detrás de esto también. Entonces, claro, al hacer estas investigaciones, ¿sí? Donde hicieron genéticamente, mejoraron supuestamente estas plantas, para que sean entonces más homogéneas, más estables, y además de todo se crearon las normas de certificación que le permiten a las empresas semilleras controlar el sistema de semillas. Entonces, de esa manera definen cuáles son las únicas semillas legales, cuáles pueden circular, las que estén certificadas, las que estén registradas, aunque no necesariamente sean de mejor calidad, obviamente no son de mejor calidad. Así que de esa manera las semillas criollas han sido atacadas, criminalizando a los agricultores que las guardan, comparten, regalan, intercambian. El control de las semillas ha quedado en manos de empresas y hoy solo estas 3 corporaciones grandes controlan más del 60% de las semillas agrícolas comerciales en el mundo, que son Syngenta, Bayer, Monsanto y DuPont. Y estas son otras mega empresas que controlan el 32% de las patentes de semillas en el mundo y el 100% de las semillas genéticamente modificadas o transgénicas. Entonces, para que se guarden esta imagen en su mente y pues sepan, digamos, a la hora de comprar semillas y demás, pues es muy importante que todo el mundo sepa esta información. Sin embargo, menos mal que nosotros como seres humanos nos mueve la comunidad, el amor, la fraternidad, vivir, digamos, en armonía, todos los campesinos que han hecho este trabajo y que obviamente que saben que es absurdo lo que están haciendo de vendernos las semillas. Entonces, gracias a esto, las semillas siguen en resistencia. Digamos, los campesinos decimos que no al modelo de agricultura que no quiere destruir esto, quiere destruir la vida de las comunidades campesinas. Estas semillas resisten en cada uno de estos campesinos al alimentar a sus familias. También cuando hacemos los intercambios de semillas, cuando simplemente, digamos, el trabajo en comunidad, hacemos que estas semillas sigan existiendo y seguimos reproduciéndolas y sembrándolas. Entonces ese es el trabajo tan importante que tenemos que seguir haciendo y fortaleciendo para recuperar esas semillas ancestrales y criollas que se han ido perdiendo en el tiempo. Aquí quería como explicar un poco ese tipo de semillas manipuladas o intervenidas, entonces como para contextualizar mejor. Entonces hay semillas corrientes, pero que han sido trabajadas con herbicidas o con fungicidas, que son por lo general semillas que conseguimos en una agropecuaria o en un vivero, que son esas semillas que al otro lado de la envoltura hay como un simbolito de una calavera que dice como estas plantas no son para consumo, estas semillas no son de consumo humano, que están totalmente tratadas con herbicidas y bueno, tienen veneno para que, digamos, no se pudran y los hongos no las descompongan, pero de todas maneras esto afecta a la calidad de la semilla también. Están las semillas híbridas, que son las que provienen del cruzamiento de diferentes líneas, por lo tanto su potencial de rendimiento se expresa en una sola generación. Entonces no se transmite el mismo vigor a la generación posterior. Y están las transgénicas, que es lo que estábamos hablando ahorita, que son las genéticamente modificadas.
Y unas que son peor, así terribles, que les dicen las Terminator o trucks, que son semillas que no son fértiles. O sea, nosotros sembramos esas semillas, sacamos el fruto y los campesinos no pueden volver a sembrar esas semillas porque no van a crecer. Pues así de loco y absurdo es todo este tema para monopolizarlas, para venderlas. ¿Cuál es la utilidad? Realmente la utilidad de los transgénicos, pues las principales, son que estas semillas sean resistentes a los herbicidas, al glifosato, marca Roundup, que es uno pues muy común, que lo usan en todo el mundo, sobre todo pues hay países que ya lo han prohibido, pero pues aquí en Latinoamérica no, como muchas otras cosas absurdas que suceden aquí. Entonces, claro, pues está el negocio cerrado, ¿no? Ese herbicida, que es el Roundup, la idea es que se mueran todas las hierbas, excepto las que están genéticamente modificadas y que queden solamente esas. Entonces, esa es una utilidad de esas semillas transgénicas. También estas semillas contienen un gen tóxico para exterminar insectos y que los cultivos puedan tener ambas características, o sea, estas dos características en un solo cultivo. Así que no hay pérdidas, ¿no? Es el negocio perfecto, directo y rápido. Quiero hablar un poco de, para que todos sepamos, para poder elegir a la hora de comprar alimentos, y son los mayores cultivos transgénicos que hay en la actualidad. Entonces son la soya, el maíz, el algodón, la canola, la remolacha, la cebada, el tomate, el zapallo y la alfalfa. Esos son los principales monocultivos que hay en muchos países del mundo con estos transgénicos. Es terrible la situación realmente. ¿Y en qué productos de nuestra alimentación encontramos estos transgénicos? Entonces está en la elaboración de insumos alimentarios para seres humanos y para ganado, están presentes en el 60% de los procesados como los chocolates, los cereales, los aceites, las margarinas, y en la producción de algunos fármacos. Entonces, aquí esas empresas como tan comunes y que todos pues muy comúnmente podemos adquirir en un supermercado, que son Bimbo, estos fitness complex, el aceite de canola. Todas estas cosas tenemos que tener mucho cuidado porque al final los transgénicos, digamos, al ser una semilla genéticamente manipulada, nunca va a tener la misma fuerza nutritiva. Entonces nos estamos alimentando al final con aire, con venenos, y sí es como algo que realmente no nos va a ofrecer ninguna calidad nutricional, como lo decían en la Revolución Verde, que nos iban a ir a ayudar con todos estos productos y con estos insumos. Al final no les importa porque pues mira lo que está pasando con estos productos, que es como estar comiendo aire. Quería también mostrarles este mapa, que son más o menos como de la evolución de, digamos, estos lugares en donde fue el origen de algunas plantas cultivadas y pues que actualmente están por todo el mundo, pero es chévere como que sepamos más o menos de dónde vienen las plantas cultivadas, esas semillas que llevamos 10.000 años, digamos, mejorando, pero de manera natural. Y de manera natural es simplemente cuando, por ejemplo, esta imagen que les mostraba antes del maíz, que era el maíz más chiquito, menos vigoroso, ¿no? Como que no rendía mucho para alimentar a una familia. Eso ha sido simplemente un trabajo de observación. Entonces, estos campesinos de miles de años que llevan haciendo esto han simplemente seleccionado las mejores semillas de la cosecha y así sucesivamente con el tiempo. Entonces, ahora es que existen las frutas, las manzanas, las cosas, todas estas cosas ya grandes, ha sido por la intervención del ser humano en la tierra. Es la cultura de la tierra, la agricultura. Entonces, de Mesoamérica, por ejemplo, viene el maíz, el frijol, las calabazas, el ají, el tomate. De América del Sur, el tomate, la papa, la yuca, el ñame, la papa o batata, el cacao, los frijoles, el pimentón, el zapallo. De Asia viene la arroz, la zanahoria, el plátano, la caña de azúcar, el trigo, la cebada, la soya, la berenjena, los cítricos, el mango. De África viene el guandul, el café, el sorgo, la crotalaria. De Europa la lechuga, la remolacha, la aceituna, el apio, espárrago, nabos, bueno, todas estas plantas comestibles que actualmente pues encontramos en cualquier parte prácticamente, pero esos son los, digamos, los orígenes ancestrales de donde surgieron. Aquí tenemos también otro mapita un poco más especificado con algunos otros ejemplos.
podemos pues pasar de largo aquí para no extendernos mucho. Igual estas diapositivas las van a tener acceso a ellas, así que ahí les dejo para que pues investiguen y aprendan más sobre este tema del origen de las plantas cultivadas. Entonces, hay una solución para todo esto, y es continuar haciendo lo que muchos campesinos han hecho a lo largo de estos miles de años al cultivar la tierra, y es hacer un banco de semillas. Entonces nosotros podemos tomar acción en este sentido, ¿no? Cualquier persona desde la casa, si está en la ciudad, es empezar a guardar esas semillas, empezar a compartirlas y a reproducirlas, ya que es algo de suma importancia. Aquí hay unas imágenes de algunos bancos de semillas. Esta imagen que parece como un búnker a la izquierda es un banco de semillas que hay en Noruega. Lo hicieron pues aquí, digamos, es como una nevera natural, y hay miles y miles y miles de semillas allí. Entonces es muy chévere ese trabajo que están haciendo allá. Trabajos aquí esto es una asociación en Europa, en España. Entonces también hay personas que van seleccionando esos mejores frutos, van guardando esas semillas. Entonces aquí tengo pues todo un proceso de etiquetado, de observación. Entonces, bueno, acá tengo otras fotos de otras maneras pues de ir guardando las semillas, seleccionándolas. ¿Ven? Como ir haciendo este banco. Quisiera también hablar un poco de las razones, ¿no? ¿Por qué es importante guardar las semillas? ¿Sí? Entonces, no solamente es para salvar la herencia de nuestros antepasados, sino también es una medida colectiva donde los productores locales buscan, digamos, preservar las distintas especies, la variedad de especies, porque al final es la única manera de generar esta soberanía que queremos, esta independencia, autosuficiencia. Digamos, al garantizar la biodiversidad y la calidad de los alimentos desde su origen, desde lo criollo, desde lo ancestral, salvamos nuestra alimentación. ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, también es importante porque estas semillas que llevan tanto tiempo siendo cultivadas, pues ya tienen una información de adaptación a los lugares. Entonces también por eso es importante tener en cuenta que a nivel local, donde vayamos guardando las semillas, esa semilla cada vez va a estar mejor adaptada a ese sitio, y eso es lo que queremos generar con un banco de semillas, que sea del lugar donde estemos, ir guardando, guardando, guardando para poder compartir en comunidad, y así a nivel local, digamos, vamos como siendo como ejemplo o como una manera de que las comunidades empiecen a replicar este sistema y empezar a guardar las semillas autóctonas, criollas y adaptadas también. Otra razón es la parte genética, por la cual es importante guardar las semillas. Como hablábamos ahorita de los transgénicos, es muy importante no comprar transgénicos, no sembrar transgénicos, para precisamente poder evitar esa, digamos, se podría decir, esa erosión genética, donde antes, por ejemplo, había, no sé, 3.000 especies o más especies de papa, 30.000 especies de arroz, y ahorita usamos una o dos, ¿sí? Conocemos muy poco, porque se ha perdido mucho. Entonces tenemos que empezar a recuperar eso, porque en esa diversidad está el equilibrio. En esa diversidad también agrobiodiversidad. Hay un estudio que dice que cada año se pierde el 5% de las variedades de plantas cultivadas. Entonces, esto es un tema como de urgencia que tenemos que empezar. Entonces, bueno, como punto de partida, entonces aquí tengo pues como una secuencia de cómo podemos empezar nuestro banco de semillas. Entonces, primero recopilación de semillas guardadas, evaluación de esas semillas, más adelante vamos a ver cómo se hace todo esto. Un acondicionamiento del espacio donde vamos a guardar las semillas, y finalmente el almacenamiento y etiquetado de estas semillas. Cuando tenemos ya la obtención de semillas a partir de cultivos ya establecidos, entonces el reconocimiento y selección, mantención de estos cultivos, la cosecha, la clasificación, el almacenamiento, que también más adelante vamos a especificar un poco más. Y ya digamos en una fase final donde vamos a hacer como un desarrollo del proceso de producción de semillas, ¿sí? No solamente ya listo, coger las semillas, ahora vamos a multiplicarlas. Entonces, establecimiento del lugar, elección de las especies y variedades que vamos a utilizar, desarrollar las técnicas que vamos a utilizar para la producción de las semillas, y implementar también esos sistemas de post cosecha y luego almacenamiento, que ya también vamos a mirar.
Ya, bueno, como otros materiales que podemos empezar como a obtener para hacer este banco de semillas son bolsas de papel para el almacenamiento de algunas semillas o envases de vidrio, bandejas plásticas para pruebas de germinación, papel absorbente también para las pruebas de germinación y material de identificación también, como un cartelcito rojo o una cintica roja para identificar las plantas en los semilleros. Y el papel de rotulación para poner, digamos, las fechas y digamos, información cuando ya guardamos la semilla en nuestro banco. Hay algo importante que creo que también es bueno que hablemos y es el tema de la polinización, porque para hacer el banco de semillas tenemos que entender un poco cómo vamos a nosotros, digamos, intervenir un poco en esta manipulación o cómo la vamos a impulsar que sea de una mejor manera para conservar la variabilidad genética. En fin. Entonces, las plantas, hay algunas plantas que se autopolinizan. Eso es cuando una flor es hermafrodita, es decir, tiene el sexo femenino y masculino en la misma flor. Entonces, el mismo polen de la flor fertiliza su misma flor pasando de las anteras, donde está el polen, a la parte donde está el óvulo y el ovario y en el centro, en el estigma se llama esa parte. Pero también entonces está la polinización cruzada, donde digamos, los sexos en la planta están diferenciados, entonces hay una planta con flores hembra y una planta con flores macho. Entonces, ahí ya se llama ahí es cuando vienen los agentes polinizadores. Por lo general, las flores que se autopolinizan son las leguminosas, aunque son muchísimas, pero son, digamos, todas las leguminosas se autopolinizan y las cucurbitáceas, que son las auyamas, los zapallos, tienen esta polinización cruzada. Bueno, como agentes de polinización, principalmente está el viento, los insectos y las abejas, que son las más famosas en esto. Entonces, cada planta desarrolla una estrategia perfecta que se acomode a ella. Entonces, también por eso es algo muy importante en observar esto en las plantas, en una relación cercana con esos procesos para poder, digamos, tomar decisiones en cuanto a cómo hacer mejor las cosas para hacer nuestro banco de semillas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el tema de propiciar la diversidad de plantas cultivadas para que así lleguen más insectos que ayuden a polinizar. Aquí tengo unos ejemplos de las plantas alógamas y autógamas que se autopolinizan o que necesitan fecundación cruzada de estas comestibles. Entonces, bueno, podemos pasar, solo ver unos ejemplos, por ejemplo, la remolacha o betarraga, ella necesita polinización cruzada, la selga, el maíz, la zanahoria, y las que se autopolinizan son la lechuga, la arveja, las habas, el tomate, el poroto, que son los frijoles, la berenjena, el pimiento, aunque también puede haber fecundación cruzada en estas también. Pero igual ellas dicen, no, yo me curo en salud, como dicen, y también me puedo autopolinizar para garantizar mi herencia, mi descendencia. Aquí tenemos otras especies de autopolinización y aquí quería pues con este diagramita ya como más visual, entonces mostrarles estas plantas que son las que se autopolinizan como la yuca, la lechuga, el arroz, la naranja, el tomate, el frijol. Y aquí hay otros ejemplos que los pueden mirar después. Aquí el tema de las alógamas, entonces acá vemos la manera como el insecto ayuda para pasar la información de una flor a otra y así polinizar. Entonces, como la calabaza, el maíz, el aguacate, el plátano, el cilantro son otros ejemplos. Las tonopodiáceas, por ejemplo, como la quinoa, es una planta tan importante. Plantas también como las aliáceas, que son el ajo, la cebolla, el cebollín. Y bueno, vamos a pasar también para no extendernos mucho. Entonces, bueno, acá hay como ya diferentes técnicas para poder mantener esta pureza varietal que les decía. Entonces, la aislación por distancia, por tiempos de floración, como por ejemplo las variedades tempranas o tardías del maíz, la aislación mecánica, también se puede hacer con bolsas, con cajas, con la introducción de agentes polinizadores, técnicas de polinización manual, por ejemplo acá les muestro unas fotos de cómo muchas personas en proyectos de bancos de semillas han hecho para generar esos bancos cada vez más abundantes y prósperos. Aquí tenemos otros ejemplos de la manera pues no, sí, como de manipular o digamos impulsar
esa producción de semillas para los bancos. Hay unas recomendaciones generales. Vamos a pasar entonces un poquito rápido para que no nos quedemos cortos de tiempo. Entonces, para las plantas autógamas, se recomienda para la multiplicación de las semillas establecer aislamientos pequeños, que se seleccionen como mínimo 10 plantas y tener en cuenta que más plantas se seleccionen, mejor resulta la selección para que la variedad no pierda el vigor. Y se seleccionan los primeros frutos de la planta. Esa es otra cosa importante. Y pues obviamente plantas que uno vea que no están en buen desarrollo, que se ven como enfermas, que les cayó algún hongo o algún insecto las deterioró, entonces esas descartarlas. Y para las semillas alógamas, o sea, de fecundación cruzada, se debe aislar las plantas debido pues al potencial de cruzamiento entre variedades, entonces realizar aislamientos grandes. Acá hay un ejemplo como de lotes de 500 a 2.000 metros cuadrados. Se debe conseguir semillas de diferentes plantas. Entonces, por ejemplo, para un cultivo de maíz, es ideal tener como mínimo 100 plantas o 200 plantas para garantizar esta variabilidad genética. Lo mismo, pues evitar como plantas débiles, no coger semillas de allí y así. Lo que les hablaba ahorita, entonces de seleccionar las condiciones más deseables. Entonces, por ejemplo, que escoger esas plantas que su germinación, su resistencia, que su vigor, bueno, su salud, que en general a partir de la observación se vean de buena calidad. Esos frutos de una mejor forma, tamaño, sabor, color, buen vigor. Entonces vamos a empezar como a hacer esa selección que llevamos haciendo hace más de 10.000 años, continuar haciéndolo para continuar haciendo este trabajo, seguir con esta herencia de nuestros antepasados, de seguir seleccionando y guardando las semillas de las mejores plantas. Ahora vamos a pasar ya un poco a la parte práctica, que quería darles algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, cómo hacer la extracción y preservación de la semilla de auyama o de las cucurbitáceas en general. Entonces, por ejemplo, aquí con esta auyama, entonces lo primero, pues seleccionar las plantas para la producción de semillas, las que vamos a dejar, ya decimos, vamos a dejar esta planta que está tan buena, de buena calidad, vamos a marcarla con una cinta roja, con cualquier cosa que se les ocurra en el predio, en la finca, porque esa la vamos a dejar para semilla. Entonces se debe dejar esa zapallo o esa auyama hasta que esté bien madura. Luego la cortamos y vamos a dejarla en un lugar semioscuro por un periodo más o menos de 2 a 3 meses. Luego hacemos ese corte transversal para empezar a sacar entonces las semillas que están adentro. Las vamos a lavar con agüita para sacarle un poco esa sustancia que tiene la fruta por dentro. Y las lavamos y las ponemos en una superficie como un colador, puede ser de tela, que no tenga así como huecos pues muy grandes. Y las vamos a colocar para que se sequen en un lugar con buena ventilación, pero en un lugar donde no les dé el sol directo. Ya después, cuando ya se estén bien secas, las vamos a recolectar y las guardamos en nuestros frascos bien etiquetados y algunas de ellas las podemos sembrar y para continuar entonces con el proceso de producción de semillas de estas plantas. Las semillas del tomate, pepino y melón son semillas que tienen una sustancia química que es como un mucilago que las cubre, que es como una babita. Yo espero que todos han visto esto. Quería dar este ejemplo porque pues, son alimentos que comúnmente usamos mucho en la cocina y que compramos periódicamente. Entonces es chévere este ejemplo para que hagamos la parte práctica en nuestras casas. Entonces lo que debemos hacer es que cortamos para extraer las semillas, entonces hacemos el corte con una cuchara o con las manos, entonces extraemos la semilla y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un proceso de fermentación de las semillas para que se active por medio de la fermentación, rompemos este estado de latencia en el que se encuentran las semillas para que ellas germinen después. Es súper fácil, solamente hay que ponerlos en un frasco de vidrio con un poco de agua, con ese mismo jugo que tienen los tomates o los pepinos, y lo vamos a dejar ahí un periodo de 2 a 3 días. Cuando veamos que empieza a salir un honguito blanco, ya digamos está lista la fermentación, ya la podemos sacar, las podemos lavar y las vamos a poner a secar igual como en un colador de tela, en un lugar donde esté, que no le entre luz directa, y ya cuando esté bien seca, entonces hacemos ya el proceso de etiquetado y almacenamiento. Las semillas de las leguminosas, entonces por lo general para extraer semillas de leguminosas tenemos que observar, bueno, las mejores plantas de nuevo. Ya cuando esté bien maduro, por lo general pasan de un tono verde a un tono café.
Entonces ya cuando vemos que estén bien secas, las cortamos, las abrimos las vainas y sencillamente podemos o sembrarlas o guardarlas en un frasco hermético em, con el etiquetado y bueno, como todo lo que veíamos antes. Hay otro tipo de semillas que son las que se producen en inflorescencias, como por ejemplo el brócoli, el repollo, la selga, los rábanos, digamos más que todo las hortalizas, la zanahoria. Entonces aquí es un poco pues diferente, es un poco más riguroso y como de más cuidado la cosecha. Entonces ya después cuando ya florecen, esperamos que se sequen y cortamos los tallos florales, se ponen a secar en una lona o en un lugar donde pues no les caiga el sol directo, como siempre, donde haya buena ventilación. Y finalmente, entonces hacemos ya la extracción de la semilla, que con la mano, entonces, y las flores secas, la introducimos en una bolsa para evitar como perder, puede ser bolsas de tela, para evitar que con el viento se nos pierdan muchas flores, muchas semillitas. Y de ahí entonces ya intentamos con la mano y con un colador, intentar sacar un poco las cascaritas y ayudarnos un poco con el viento. Ya ahorita les muestro más ejemplos. Y ya entonces podemos guardar esas semillas. De todas maneras, yo les voy a dejar una cartilla, un manual donde está todo bien, bien especificado. Solo quería dar unos ejemplos para hacernos una idea, pero el tiempo no nos da para hablar de cada una en detalle. Ah, bueno, acá era lo que les hablaba ahorita del tomate. Entonces, más o menos así se ve el proceso. En los frasquitos con agua, luego los dejamos unos días y luego los sacamos como en un cernidor, así como se ve aquí en la foto. Entonces ya para que visualmente se hagan una idea. De todas maneras hice un video con la parte práctica para que vean también. Y aquí vemos, por ejemplo, entonces cómo se hace la extracción, por ejemplo, de estas inflorescencias. Entonces ahí cómo se ve seco, aquí varios ejemplos de personas entonces sacando semillas de algunas quenopodiáceas también, como poniendo un manto grande en el piso para no perder las semillas y ahí irlas golpeando, ir sacando, y luego en lonas y en costales se va guardando esto. Acá, por ejemplo, vemos una técnica, seguramente querían guardar semillas de este árbol, pues me pareció muy chévere esta imagen también. Mujeres trabajando juntas, sacando semillas de maíz, sirviendo, bueno, trabajando muchas maneras de ir guardando las semillas, diferentes técnicas ancestrales también. Aquí vemos cómo también con el viento uno se puede ir ayudando para secar las cáscaras, por ejemplo, de la quinoa o incluso del café. También hay varias técnicas para sacar esa cáscara, que es como ir soplando, ir meciendo y la cáscara se va yendo con el viento y así vamos para ir guardándolas y pues de una mejor manera pues que no tengan estas cascaritas, que no les vaya a caer hongo, en fin. Acá vemos otras técnicas de secado, por ejemplo, con cacao. Estos secadores solares también son súper chéveres para deshidratar un poco y perder la humedad, guardar también colgando en los techos. Es súper importante esto también. Recomendaciones para el almacenamiento de las semillas. Entonces, nuevamente, pues retomar un poco el tema de la humedad, la temperatura y el secado natural al sol. Porque eh, pues por lo general suele pasar mucho el tema de los hongos en las semillas, cuando se guardan por mucho tiempo también. Entonces, este exceso de humedad pues genera estos hongos y va a terminar pudriendo la semilla. Entonces, en general, la humedad más recomendable debe estar entre el 5 al 7% y para las leguminosas del 9 al 10%. La temperatura, pues las temperaturas bajas prolongan la vida de las semillas y las protegen también de insectos y de plagas. Entonces, pues que el rango óptimo para mantener viables estas semillas entre 0 y 10 grados centígrados. Por eso también existe una estrategia que es guardarlas pues en la nevera o en el congelador. Y el secado natural al sol también es chévere para algunos granos, sobre todo. Ahí sí es chévere secar directamente al sol. Por ejemplo, yo he visto en muchas comunidades indígenas y campesinas que suelen sacar al sol todos los días el maíz o los frijoles, ¿sí? Sobre todo los granos, dejarlos al sol unos días antes de almacenarlas en lonas o en costales de fique para sacarles bien la humedad. Pero entonces, pues siempre es bueno evitar como horas como entre las 11 y las 2 de la tarde donde el sol es demasiado fuerte. Entonces también uno puede poner unas mallitas para evitar el sol tan directo para otras plantas.
Para semillas como la cebolla y la zanahoria, se recomienda colocarlas en sobrecamas y superficies finas y realizar movimientos constantes, porque por lo general queda una sobre otra, entonces si nosotros constantemente vamos y las mecemos un poco, entonces ya vamos a dejar que las de abajo vayan para arriba y así, entonces evitar, da un pez como que se vaya a generar humedad entre ellas y pues un mejor secado también. Para el almacenamiento de semillas, entonces se recomienda que sean recipientes herméticos, bien sellados, en un lugar seco, con baja luminosidad, como les decía también. No deben tener contacto con el aire y la humedad, ya después de bien almacenadas. Las semillas delicadas que tengan alto nivel de humedad, hay que evitar guardarlas por tiempos muy largos, por periodos prolongados de tiempo. Una como estrategia también para evitar la humedad es colocar en el fondo del recipiente un material que absorba la humedad, como por ejemplo, yo personalmente uso mucho la ceniza, pero también sirve la sal, el silicen gel o papel absorbente. Y también se recomienda pues que las bolsas o frascos estén marcados con los datos de la especie, la variedad y la fecha de cosecha para llevar un cronograma y un seguimiento a nuestros bancos. Bueno, otras recomendaciones, como para las semillas de maíz, de sorgo, de frijol, de trigo, también guardarse en lo ideal, pues yo pienso siempre que el vidrio es como un material excelente para hacer esto, o en canecas, si es mucha cantidad, también en canecas grandes, o también incluso hay gente que los guarda en recipientes de gaseosa que se pueden cerrar bien. Las semillas pequeñas como el tomate, el pimentón, la cebolla, la zanahoria, también ideal guardarse en frascos de vidrio pequeños o también si no es por mucho tiempo, también se puede guardar en bolsas de papel, hacer como unas bolsitas de papel etiquetadas también. Y para, eh, digamos, cuando a veces hay un cultivo grande y podemos guardar estas semillas así como en lonas o en costales de fique, pero también de ahí como guardar las que van a ir de, digamos, esas, si vamos a sembrar una parte y la otra la queremos guardar para semilla, para después y para compartir, entonces, si es por tiempos cortos de tiempo, perdón, eso es una redundancia, si es por periodos de tiempo corto, entonces guardarlos en las lonas de fique o en los costales, pero si no, entonces mejor sí en vidrio. Hay unas técnicas, digamos, como de conocimiento campesino y ancestral, que es, por ejemplo, cuando tenemos problemas de gorgojo, que es un insecto que se come en el interior de la semilla, se come el embrión. Entonces, hay una técnica que es por asfixia en los insectos. También yo he visto mucho esto en las comunidades indígenas del ahumado de las semillas en el fogón. Es una técnica ancestral que consiste en colocar las semillas en una rejilla encima del fogón cuando es fogón de leña. Y ese humo entonces las va secando y evita que se le metan plagas, enfermedades. Es súper chévere también esta técnica artesanal y ancestral. Y la refrigeración de las semillas. Pues lo ideal también obviamente tiene que ser en recipientes bien herméticos para que no se les meta la humedad de la nevera, pero esto también nos puede ayudar para garantizar a largo tiempo la calidad de estas semillas y digamos, el poder de germinación, así como veíamos en el banco de semillas que hay en Noruega. Y finalmente, también una técnica digamos, para ir viendo esa viabilidad de esas semillas que vayamos seleccionando son las pruebas de germinación. Entonces, acá podemos ver con un ejemplo visual muy chévere, y es con una bandeja y con papel absorbente, simplemente ponemos estas semillas así como en hilerita, con un rociador, con agua, les ponemos agua, luego como que enrollamos y los metemos en una bolsita. Y para sacar, digamos, como índices de este porcentaje de germinación, entonces acá hay una formulita para que contando el número de semillas y todo saquemos ese porcentaje de germinación de esas semillas y ver qué tal está la calidad de esas semillas que nosotros vamos a hacer en nuestro banco, que vamos a ir generando este banco. Entonces, para ir seleccionando las mejores, las que sí germinaron, las que no, y así vamos haciendo este proceso de seleccionar las mejores y pues tener un banco de semillas bien bueno. Y finalmente, pues quiero hablarles algo que me parece a mí que es digamos, la base de poder generar realmente un banco de semillas duradero en el tiempo, y es que un banco de semillas no se hace solo, un banco de semillas se hace en comunidad. Yo les voy a dejar el documento
esta cartilla, pero pues donde especifica bien, digamos, cómo hacer un banco de semillas comunitario, porque hay bancos de semillas familiares, bueno, diferentes tipos de bancos de semillas, pero en general yo creo que lo ideal es incentivar precisamente que como comunidad en el territorio donde estemos, sea en la ciudad, donde haya, mejor dicho, donde tengamos la opción de sembrar y producir comida, empezar con la comunidad entonces a compartirnos esa semilla y entre todos de pronto llegar a un acuerdo de decir, bueno, tenemos este centro de acopio donde vamos a guardar las semillas entre todos, va a haber esta persona que va a encargarse de compartir, va a encargarse, sí, es simplemente organizar el trabajo, pero trabajo como junto con las otras personas que están trabajando en el tema. Entonces, por ejemplo, cuando uno está en una región particular, por ejemplo, yo en este momento donde me encuentro, lo que yo estoy haciendo es con los vecinos compartir semillas con ellos y seguir sembrando las semillas que ellos me compartan. Luego yo reproduzco esa semilla, tengo más semillas para el banco y también para seguir compartiendo. Entonces es un trabajo muy bonito porque al final estamos guardando la semilla del lugar que está adaptada a ese lugar, la reproducimos, incluso la mejoramos mediante estas técnicas de selección a partir de la observación. Entonces, me parece súper chévere participar, por ejemplo, de intercambios de semillas. He participado en muchos, me encanta, me parece que se genera alrededor de la agroecología, alrededor de la alimentación, alrededor de la importancia de esta herencia y este patrimonio que son las semillas. Se mueven personas que están haciendo una labor muy importante y participar de esos mercados hace pues que cada vez se fortalezcan más, que crezcan más, que cada vez más personas reproduzcan las semillas. Entonces que hagamos parte de esos intercambios. Si escuchamos que va a haber un intercambio así sea en la ciudad, yo he ido a muchos intercambios incluso en las ciudades, donde vienen los campesinos del campo, pero también comparten con las personas, eh, eh, digamos, alrededor también de la periferia urbana, ¿verdad? Entonces también empezar como a acercarnos más a estos espacios de intercambio de semillas y de donde podamos empezar a reproducirlas, así sea en la ciudad. Acá tengo más fotos, por ejemplo, hay casas comunitarias de semillas, hay una incluso en Bogotá, conozco una casa de semillas, hay varias casas de semillas donde hay una persona encargada pues como de ese banco, por decirlo así, de ese resguardo, con sus etiquetas, en fin, uno puede ir, simplemente golpear las puertas y seguramente que esas semillas las van a compartir. Entonces también es ese proceso de generar estas casas comunitarias de semillas, de hablar sobre el tema, de unirse en esos círculos de palabra que hay alrededor de dónde viene esa semilla, dónde la sembré, tal. Todo esto me parece primordial pues para nuestra vida. Es como volver a de donde venimos, conectarnos con este proceso tan bonito y hacer un banco de semillas en donde estemos, mejor dicho. Y pues bueno, digamos que ese banco puede, así sea que uno empiece con pocas semillas o lo que sea, la idea es precisamente eso, unirnos alrededor del tema y empezar un proceso, pero la idea es empezar. Entonces, bueno, ya esta imagen de no a los transgénicos, entonces para que recordarles de nuevo estas semillas que están en resistencia, que están luchando por no perder su, su herencia, ¿no? Su variedad genética, su poder ancestral que viene miles de años atrás. Entonces, que hagamos parte de esta lucha, porque al final, pues la agrobiodiversidad es fundamental para la producción agrícola y para la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Es que nosotros seamos independientes, que no compremos o que de alguna manera, digamos, sepamos esto y entonces hagamos parte de este movimiento de conservar las semillas, de evitar un poco el tema de los transgénicos, pero también saber que nosotros podemos desde la cotidianidad de la casa, pues hacer algo, ¿sí? O participar más de esos intercambios, o cerca de la ciudad donde estemos, o en el sitio rural o en las fincas, entonces empezar a decir, unámonos, ¿qué hacemos? ¿Qué semillas tienes tú? ¿Qué semillas tengo yo? Al final, pues las semillas criollas y nativas son un patrimonio biocultural de los pueblos en manos de agricultoras y agricultores. Entonces, no a la expropiación de semillas, no a los transgénicos, no a las corporaciones y no al latifundio. Con esto entonces terminamos la presentación y acá les dejo algunos documentos importantes que ya después podemos compartir. Muchísimas gracias por su atención. Ahora entonces podemos pasar a las preguntas y seguramente vamos a ver si podemos reproducir un video como ya de la parte práctica de la extracción de las semillas para hacer el taller práctico también. Muchas gracias, que estén bien, hasta luego.